Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con el doctor José Fernández Santillán, un experto en asuntos políticos. Doctor, estamos viviendo una elección de Estado. Sí, a viejo estilo priista, e incluso de manera más burda y, más vulgar. ¿Cuáles son las Eh, características de una elección de Estado, doctor? las características de una elección de Estado es que el Estado no actúa de manera imparcial, sino que utiliza los recursos del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, para favorecer al partido en el poder, en este caso Morena. En el antiguo régimen era el PRI. Esos programas, sobre todo los programas sociales, sirven para comprar votos. Es decir, no directamente en un intercambio comercial, pero sí a través de los programas sociales como son eh, jóvenes construyendo el futuro, como los subsidios a las personas de la tercera edad, como los subsidios a las familias, como los subsidios al campo, y que además el viejo régimen lo daba a través de instituciones. Aquí se dan, Andrés Manuel López Obrador lo da directamente, o sea, como si fuera dinero de él a través de intermediarios y que llegan a dar una limosna. Eso se llama patrimonialismo, es decir, confundir los bienes públicos con los bienes privados. Y en este caso dice, te doy el dinero y directa o indirectamente les está diciendo, vota por mí. Esa es la población cautiva, porque además es una población muy pobre, muy ignorante y que se han vuelto la base electoral de Andrés Manuel López Obrador. Doctor, estamos viendo una elección en donde el crimen organizado tiene, como en pocas ocasiones, una presencia considerable. Casi 80 personas han sido asesinadas vinculadas al proceso electoral, sean precandidatos, candidatos, etcétera. Recientemente, un candidato en Sonora que ha sido exprocurador y demás. ¿Qué papel Eh, tiene o va a tener o está teniendo el crimen organizado en esto? Es muy importante porque además Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco o nada para detener la violencia y contener a los cárteles de la droga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener elecciones de 500 diputados federales, de 15 gobernadores, de 30 congresos locales, pero la mayoría de los asesinados son de los municipios, porque es ahí donde le interesa al crimen organizado tener influencia, porque son territorios en donde se hace el trasiego de las drogas. Entonces, de 2.457 municipios que hay, en cerca de 2.000 van a haber elecciones. Entonces, por eso es que el crimen organizado está tan metido en las elecciones. Y en algunos casos sí se ve este síntoma por los asesinatos, pero hay otros mecanismos a través de los cuales el crimen organizado está interviniendo y que es el financiamiento de campañas. Y eso no se ve. Doctor, ¿esto significa que estamos ante una narcoelección? Sí, sí estamos ante una narcoelección en el sentido que se le ha dado manga ancha a los grupos criminales para que operen de distintas maneras, de algunas asesinando a los candidatos que no son de su agrado, pero en otros casos hay ríos de dinero que se están invirtiendo en las elecciones
y que están favoreciendo a candidatos que sí les interesan a los distintos grupos del crimen organizado que lleguen a los distintos puestos de elección popular, ¿no? E incluso hay muchos indicios de candidatos que están vinculados con el crimen organizado. Hay antecedentes, ¿no? Y salen a borbotones ahí, ¿no? La cloaca de las alcantarillas. Entonces, lo impresionante es que el gobierno no ha hecho nada y el INE ha actuado según sus posibilidades, fiscalizando los límites de los gastos de campaña, pero no es suficiente porque también tienen que actuar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Fiscalía General de la República, llegado el caso. Doctor, estamos viendo a un presidente cada vez más enojado, más irritado, eh, sigue insultando a los medios, a los periodistas. ¿Esto es señal de qué? ¿Es señal de la derrota? Es señal de debilidad, porque quien se enoja pierde. Y entonces estamos viendo una táctica que a mí me parece una táctica muy sucia y que es la siguiente. Simplemente velo en la mañanera del 4 de mayo, o sea, al día siguiente de la tragedia del metro, que fue el lunes 3 de mayo. Dedicó unos cuantos minutos a dar las condolencias a a los familiares de las gentes que ahí habían muerto y a los familiares de los heridos y de los desaparecidos. Y después toda la mañanera la dedicó a atacar a periodistas, a medios de comunicación, etcétera. O sea, una medida distractora de verdaderamente de baja ralea. Y así se la ha pasado. Ahora acusó a organizaciones de la sociedad civil, específicamente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a artículo 19 de recibir financiamiento externo, cuando todas las organizaciones civiles lo hacen, y específicamente de USAID, que es la organización norteamericana, es la agencia norteamericana para ayuda al desarrollo en el exterior, y esa agencia a quien más le da dinero es al ejército mexicano, 400 millones de dólares, y un porcentaje mínimo a mexicanos contra la corrupción. Y por eso acusó a Estados Unidos de ser un país injerencista y pidió que no se le diera más dinero. Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, USAID le da al ejército y por el otro, legalmente también, porque está permitido a nivel internacional, le da a mexicanos contra la corrupción. Nada más que lo que le molesta es que Mexicanos contra la corrupción le ha sacado sus trapitos sucios a relucir y eso no le gusta, ¿no? Igual, es un personaje ambivalente porque en las elecciones de Guerrero le dio manga ancha a un violador como es Félix Salgado Macedonio, lo sostuvo y lo sigue sosteniendo, mientras que en Nuevo León lanzó ya a la Fiscalía General de la República con los dos candidatos punteros, porque su candidata cayó en tercer lugar contra Adrián de la Garza y contra Santiago García, contra el candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, son dos acciones totalmente contradictorias. Muy bien, doctor, se nos terminó el tiempo. Le agradezco. Nos vemos en otro momento. Samuel García se llama. Bueno, nos vemos, Ricardo. Un saludo muy afectuoso para ti, para el auditorio y también para los amigos de la producción. Un saludo, gracias.